Vamos a usar esa posibilidad de decir que algo es perezoso para, por ejemplo, calcular consecuencias infinitas. Vamos a tener flujos infinitos. Ustedes no pueden tener una estructura de datos infinita en su computador, típicamente. Pero resulta que con estos flujos vamos a poder almacenar estructuras de datos infinitas, pero que solo en cualquier momento dado del tiempo hay un número finito de ellas calculadas. ¿Por qué? Porque la evaluación perezosa permite que uno modele estructuras de datos que solo cuando vayan necesitando se van calculando luego. En cualquier momento del cálculo solo hay un número finito de esos elementos calculados y potencialmente un número potencialmente infinito por calcular. Cuando me pidan otro, pues voy y lo calculo. Miren, por ejemplo, esta definición de enteros. Enteros desde n. Vamos a mostrar aquí que queda como más grande. Enteros desde el número n. Devuelve una lista perezosa de enteros. ¿Y qué hace esta función? Dice, devuelvo n como primer elemento, const perezoso, con todos los enteros desde n más 1. Entonces, ¿qué está devolviendo enteros desde n? Devuelve todos los enteros desde el número n en adelante. Todos, infinitos, pero representados de una manera finita. O sea, si yo digo, quiero tener todos los enteros, todos los naturales, son los enteros desde el cero. Fíjense cómo funciona esto. Enteros desde n. Y ahora digo, voy a llamarlos naturales, no enteros. Naturales. Son los enteros desde el cero. Entonces los naturales están ahí. Yo quiero saber qué hay en la posición 20 de ese flujo de números naturales. Pues está el número 20. ¿Qué hay en la posición 3? Bueno, y cuando hice eso y pregunto quiénes son los naturales, entonces ya no me dice es lazy list de int. Me dice es una lazy list de int de las cuales ya calculé los primeros 20 y me falta el resto que no me lo han pedido, entonces no los he calculado. Entonces, si alguien me dice, yo quiero saber cuál es el natural que hay en la posición 15, pues él le dice cuál es, pero no tiene que calcular más naturales porque esos ya estaban calculados. Pero si me piden cuál es el natural que había en la posición 30, pues entonces él le dice cuál es, pero si usted mira la lista de números naturales, pues ya ahora sí tiene calculados hasta el 30. Pero en la variable naturales están todos los números naturales, no solamente un rango del 1 al 100, donde están todos, desde el 0 en adelante están todos. Y si no me creen, pues dígale, no, pues yo quiero saber cuál es el natural que está en la posición, no sé, 1.000.000, 100.000, 10.000. Y él se lo calcula, dice 10.000. Lo que pasa es que si ahorita usted le dice cómo está la estructura de datos naturales, pues ya tiene los 10.000 porque para llegar hasta allá le tocó generarlo. ¿Sí? Eh, Eso es la gran potencialidad de, esa es la gran potencialidad de la evaluación perezosa. Permitir, por ejemplo, calcular con estructuras de datos infinitas, representadas de forma finita, obviamente. Y vamos a terminar entonces con un ejemplo muy bonito para generar, fíjense que ahorita decimos cuáles son los primos que hay entre 1.000 y 10.000. Teníamos que dar una cuota superior para decir no sé qué. Quiero ahora decir, quiero tener en una lista todos los primos, todos los primos. Quiero tener la lista de todos los primos, no los primos que hay entre 1 y 100.000, no, los quiero todos. Entonces, vamos a usar un método que se llamaba la criba de Eratóstenes, que era un método que se usaba antiguamente para calcular los números primos. ¿En qué consistía ese método? Ese método decía, bueno, cojamos la lista de todos los enteros a partir del 2, ¿cierto? Que 2 es el primer número primo. Entonces, esa lista que tenía, voy a escribirla por aquí, esa lista con unos enteros a partir del 2, pues tenía el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Bueno, ¿cuántos me caben aquí? El 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20, el 21,
22, 23. Y bueno, y ahí sigue. Esa es la lista de todos los números de 2 en adelante. Como 2 es primo, entonces a 2 lo voy a marcar. O sea, a 2. Entonces cojo esa lista y de esa lista saco el primero. El primero fijo es primo porque están en orden y el primero fijo es primo. Entonces a esos que saco los voy a poner aquí abajo. Entonces saco el primero, que es el 2. Y luego, pero entonces espérense, no, espérense eh, porque apenas pase al siguiente, mm, se me van a ir. Listo, ahora sí lo voy a hacer. Entonces, no, se me fue. Bueno, estaban el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, 23 y el resto. Entonces, dice aquí, comience con la lista de todos los enteros a partir del 2. Tome el primer elemento de la lista. Tome el primer elemento de la lista, que ya es primo, y filtre el resto de la lista eliminando los que sean múltiplos de ese primer primo. Entonces, voy a poner aquí abajo el que tomé, que es el señor 2. Y ahora voy a filtrar los que sean divisibles por este 2. Entonces, por ejemplo, el 4 es divisible por 2, entonces lo quito. Entonces, criba, una criba es como un filtro. Entonces empiezo a filtrar. El 5 no, el 6 es divisible por 2. El 8 es divisible por 2. Entonces lo filtro, lo paso por un tamiz. El 10 es divisible por 2. El 12 es divisible por 2. El 13 es divisible, no, el 14 es divisible por 2. El 16 es divisible por 2. El 18 es divisible por 2. El 20 es divisible por 2. El 22 es divisible por 2. Bueno, y así sucesivamente me quedan aquí los impares, ¿cierto? Más. Entonces, bueno, el 2 también es, el 2 como ya lo cogí abajo, lo quito de aquí también. Entonces me queda esta lista, tamizada por el 2 que ya lo puse aquí abajo. El primero que hay ahí no fue divisible por 2, ¿cierto? Entonces es el primero que no es divisible por el primo 2. Entonces, ese señor tiene que ser primo porque ninguno de los anteriores lo dividía. Entonces, a este señor es un primo, lo saco de ahí, lo pongo aquí abajo y hago lo mismo con esta lista con los que son divisibles por 3. Entonces empiezo, el 5 divisible por 3, no, el 7 no, el 9 sí. Entonces quito el 9. El 11 no, el 13 no, el 15 sí. Entonces quito el 15. El 17 no, el 19 no, el 21 sí. Entonces quito el 21. Y así continúo con todos los primos, con todos los números de ahí en adelante que hay en esa lista. Entonces el primero que quedó aquí es el 5, entonces el 5 tiene que ser primo, porque no fue divisible por ninguno de los dos primos anteriores. Entonces a ese señor lo pongo aquí. Y ahora miro, saco los que sean divisibles por 5 de aquí. De estos ninguno, pero no sé, por ejemplo, si el 25 estaba aquí, va a salir por fin de aquí, y así. Luego cojo el siguiente, que era el 7, el siguiente que me quedó aquí de primerito, que era un 7, lo saco de allá y lo pongo aquí. Y quito todos los que son múltiplos de 7 de aquí. Y así voy trayendo. Y aquí me van quedando de primeritos, los primos los voy bajando y voy haciendo esa tarea. Eso es lo que se llama el método de la criba de Eratóstenes para encontrar, para poder encontrar los números primos. Entonces, ¿eso cómo lo escribiríamos en un programita? Entonces, hicimos un programa que se llama la criba de Eratóstenes. Pero entonces, lo voy a hacer perezoso, porque ¿cómo hago para tener todos los números? Pues me toca con la evaluación perezosa, si no podría tenerlo. Entonces voy a tener el procedimiento que se llama criba, que recibe una lista perezosa, esta, por ejemplo, ¿cierto? Y devuelve otra lista perezosa en la que ha filtrado los que son múltiplos del primero. Entonces, saca el primero, lo saca de ahí, y en el resto lo hace la criba
O sea, hace el filtro de la cola. ¿Con qué filtro? Con los que no son múltiplos de esa cabeza. Entonces, los que no son múltiplos de esa cabeza los deja allí en el filtro. Y así va sacando los primos a medida que los necesita. Entonces, definido este procedimiento, vamos a definirlo aquí. El procedimiento que es la criba. Entonces yo puedo decir, ya puedo calcular los primos. ¿Los primos qué son? Los primos son, coja todos los enteros, coja todos los enteros, coja todos los enteros desde 2 hasta, desde el 2 en adelante y páselos por el procedimiento criba. Y esos son todos los primos. Entonces ya tengo calculados todos los primos. Le digo, deme la lista de los primos. Ahí está la lista de los primos. Ahí está la lista de los primos. Ah, bueno, pues yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el primer número primo. Pues el primer número primo es el que está en la posición 0, el 2. Ah, yo quiero saber cuál es el décimo número primo, que está en la posición 9. Es el 29. No, yo quiero saber cuál es el primo que está en la posición 2000. El 17.393 es el primo que está en la posición 2000. ¿Cómo así? En esta estructura yo tengo todos los números primos. Tengo todos los números primos. Pregunten por el que quieran. Quiero saber cuál es el primo que está en la posición, no sé, 10.000. Sí, lo está calculando, lo está calculando. Se me fue el... ¿Qué pasó aquí? Se acabó la memoria. Porque es un problema de memoria. Seguro que es un problema de memoria. Es decir, se me fue la mano con la memoria. Estoy seguro que es un problema de memoria lo que sucedió aquí. Eso. Hay un problema de memoria. Pero bueno, simplemente el límite, ¿cuál es la memoria que yo tengo? De resto, no hay límite para eso. En primos tengo una estructura de datos que almacena todos los números primos. Obviamente, si todo está módulo, la memoria que yo tenga en la máquina. Para eso sirven estas estructuras de datos, esa evaluación preciosa para guardar estructuras de datos infinitas. Ahí terminamos